Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su Granja Humana MX. Hoy voy a continuar con estos artículos de la revista The Economist, de esta última que acaba de salir el día 28 de este mes, bueno, marzo, vaya, pero quiero comentar esto. O sea, es importante que analicemos qué es lo que están vislumbrando este tipo de gente de lo que viene para el tercer mundo. Y es que realmente es preocupante. Aquí lo que ellos comentan es que la siguiente calamidad derivada de este virus es que va a amenazar con devastar a los países pobres. Así lo dice, no dice en vías de desarrollo, no dice tercer mundo, sino simplemente países pobres. Hay que acordarnos que en muchas de nuestras economías, que a veces dicen, ¿no? Por ahí me habían comentado, Pablo, pero ¿y el segundo mundo? No hay segundo mundo, O sea, sí hay una amplia diferencia entre lo que es un país como México, como Rusia, comparándolo quizás con algún país del África subsahariana, obviamente, pero pues eso no quita del dedo del renglón de las amplias disparidades de ingreso, de nivel de vida, expectativas de vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, seguimos siendo un país donde la mitad de la gente que vive en México es pobre. O sea, realmente es gente que no tiene acceso a las cosas básicas. Pero vamos a ir punto por punto aquí, porque ellos comentan que este virus ha estado causando estragos en varios países, y lo que muchos no se han dado cuenta o no han querido ver es lo que va a ocasionar en este tipo de economías, porque va a ser incluso un peor de lo que está pasando en Italia, de lo que está pasando en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Aquí los datos oficiales nos comentan que hasta el día 25 de marzo, África reportaba solo 2.800 casos de gente infectada. India solamente 650. Pero este virus se encuentra en absolutamente todos los países, casi, y seguramente se va a seguir propagando. No hay vacuna, no hay cura, no hay un tratamiento realmente efectivo para esta situación, y una suposición muy aproximada es que sin una campaña de distanciamiento social entre el 25 y el 80% de esta población típica va a terminar siendo infectada. Es demasiado. Imagínense un país tan poblado como Brasil o un país tan poblado como México, donde somos casi 130 millones de habitantes, que se contagie el 80%. Imagínense esa cantidad. De estos, el 4.4% va a estar enfermo de una forma grave. Un tercio de estos van a necesitar cuidados intensivos. Y díganme, o sea, de por sí el sistema de salud de cualquier país de Latinoamérica, que pueden decir ustedes, ¿no? Es el segundo mundo, por así decirlo, y entre comillas, pues ya está saturado. Sin la necesidad de esta situación, está saturado, no hay las camas necesarias. Ahora imagínense que el 4.4% de 130 millones de habitantes representa cerca de unas 6.5 más o menos millones de habitantes, y que de estos un tercio va a necesitar cuidados intensivos. 2 millones más o menos como de camas. No tenemos eso, no tenemos los ventiladores o respiradores necesarios para el cuidado intensivo. Esto sería terrible, y precisamente por eso se tomaron las medidas que Estados Unidos adoptó de mantener 30 días más. Algo terrible para la economía, pero bueno, vamos a seguir con esto, porque dice que para los lugares pobres esto implica calamidad. El distanciamiento social es prácticamente imposible si vives en los barrios pobres, llenos de gente. ¿Qué pasa en México con todos estos mercados que hay por ahí, no? Váyase a Tepito, váyase a La Lagunilla, váyanse a cualquier mercado de estos que no venden bienes esenciales como comida, sino chucherías y demás. ¿Qué tan atascados están? ¿Qué tan atascadas están las barrancas de la ciudad? ¿Qué tan atascados están las afueras, el Estado de México, las aglomeraciones en el metro? Vaya, es un verdadero caldo de cultivo para que esto se pueda llegar a salir de control. Lo recomiendan pues siempre es lávense las manos, usen desinfectante, pero lo que pasa aquí es que hay muchos países que no cuentan ni siquiera con agua corriente. Hay estados en México donde pues realmente no se cuenta con este tipo de cosas, ¿no? Vete a una parte de alguno de los municipios alejados de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, etcétera, los estados más pobres, y date cuenta como mucha gente, pues aunque tú le digas, oye, lávate las manos, ¿de dónde? Si no hay agua corriente, ¿no? Ahora traspólalo
a países mucho más pobres, con difícil acceso a esto, donde es un pecado prácticamente utilizar el agua para lavarte las manos, ahí la bebes. Entonces los gobiernos pueden decirle a la gente que no salgan a trabajar, pero si eso significa que sus familias no van a comer, pues entonces ellos van a estar saliendo de todas formas. Es lo que está ocurriendo con mucha gente mayor en México y con la gran mayoría de la gente que vive del comercio. No importa, porque si no trabajas, no comes, no compras, no rentas la casa, nada. Entonces, esto yo realmente lo veo muy complejo todo este mes que se nos avecina, si es que nada más llega hasta ese punto, pero pues no está tan claro que en verdad vaya a terminar esto hasta este 30 de abril, puede ser más. Entonces, si se evita, se puede amotinar toda la ciudad. Comentan que si se empieza a obligar a la gente, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No salgas, con medidas como poner al ejército en las calles, pues ¿sabes qué? Es posible que se amotine la gente. Y es algo que yo estoy viendo, o sea, leyendo este artículo, prácticamente veía calcada cómo se está manejando el gobierno federal en México. Porque están siguiendo paso a paso todo lo que están mencionando. Esto de, ¿sabes qué? No vamos a obligar a la gente, no va a haber las fuerzas del orden en las calles para evitarlo. O sea, no van a estar el ejército, nada de eso. Porque obviamente eso ya te manda señales muy importantes. Entonces aquí este virus pronto podría estar en todos los países pobres. Sus sistemas de salud no están en condiciones de hacer frente. Vaya, ni siquiera los países con el mejor sistema de salud actualmente en el planeta le han podido hacer frente, ya han sido rebasados. Muchos no van a poder lidiar con estas enfermedades infecciosas que ya conocen, y mucho menos con una nueva y altamente contagiosa que significó este virus. El gasto en salud per cápita en Pakistán, por ejemplo, es una 200ª parte del nivel en Estados Unidos. Uganda tiene más ministros de gobierno que camas en cuidados intensivos. Y a lo largo de la historia, los pobres siempre han sido los más afectados por todo este tipo de situaciones, solo que ahora pues está pasando a todo el mundo, ¿no? Ahora sí le toca a la gente blanca, a los ricos, a los países de primer mundo. No nada más es como, bueno, ahí salió el Zika y demás, ¿no? No. Ahora realmente le está tocando a todo el mundo, y precisamente eso es lo que tiene al mundo en vilo. Entonces, la gran mayoría de las personas que mueren del VIH son africanas. Y aquí un ejemplo, la gripe española acabó con el 6% de toda la población de la India. Imagínense esta cantidad. Claro, obviamente no había el mismo tipo de o la cantidad de gente que hay hoy en día a principios del siglo pasado, pero bueno, eran millones de personas. Docenas de países en desarrollo han ordenado bloqueos. India ha anunciado una prohibición total de salir de casa durante 21 días. Sudáfrica ha desplegado el ejército para ayudar a hacer cumplir uno. Y pueden retrasar la enfermedad, pero es poco probable que la detengan. Es el caso que les estoy comentando aquí en México. Que sí, puede que nos dejen salir el 30 de abril, pero vaya, mucha gente no se lo está tomando realmente en serio. Mucha gente, que es la gran mayoría de la población, y la gente que está económicamente activa, pues no se lo puede permitir. Entonces esto realmente, vaya, es demoledor, ¿no? Hay muchos lugares todavía que están en la negación. Los mercados callejeros en Myanmar están llenos. El presidente de Brasil, aquí lo mencionan como un populista, Jair Bolsonaro, desestima esta enfermedad como simplemente un catarrito. Y aquí hay líderes que no tienen ni siquiera idea de lo que están enfrentando. El presidente de Tanzania, por ejemplo, John Magufuli, dijo que las iglesias deberían de permanecer abiertas porque esto es de Satanás y no puede sobrevivir en el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense lo que le van a hacer a toda esta gente. Hay muchos autócratas, según el The Economist, que ven a este virus como una excusa útil para apretar el agarre que tienen los países del primer mundo sobre sus países. Hay algunos que están prohibiendo las manifestaciones políticas, posponen las agendas electorales, extienden la vigilancia sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos, todo para proteger la salud pública, por supuesto. Pero de acuerdo, hay razones para que se tenga esperanza, supuestamente desde The Economist, porque los países pobres
obviamente su población es joven. La media edad de África es menor a los 20 años. Entonces imagínense, ¿no? Los jóvenes parecen menos propensos a morir por una infección de estas. Los más pobres son muy rurales. 2/3 de las personas en países con ingresos per cápita inferiores a los $1,000 al año, que es algo así cerca de los 23,000 pesos al año, que serían quizás 1,000 pesos al mes, ¿no? Que ganen. Gente que gana menos de 1,000 pesos al mes, en comparación con menos de la quinta parte en los países ricos. O sea, dicen, bueno, son pobres, pueden sobrevivir, están acostumbrados, ¿no? Es lo que nos están dando a entender aquí. Aquí los agricultores pueden cultivar ñamés sin respirar gotas virales entre sí. El clima puede ayudar porque es posible, aunque lejos de ser cierto, que el clima cálido desacelere la propagación de esta enfermedad. Hay lugares que tienen experiencia útil. Los países que soportaron al ébola aprendieron mucho sobre cómo lavarse las manos, el rastreo de contactos y la seguridad pública, pues cuentan con este know-how para hacerle frente a la enfermedad. Eso sí, ellos mencionan que por desgracia hay buenas noticias que vienen con advertencias, porque las personas en los países pobres pueden llegar a ser jóvenes, pero a menudo tienen los pulmones bastante débiles o sistemas inmunes debido a la desnutrición bastante malos, o la tuberculosis, o el VIH, la contaminación. Vaya, aquí en la Ciudad de México, imaginen esto, o imaginen la crisis de gente que tiene diabetes u obesidad. O sea, no importa que sean jóvenes, quizás tengas algunos 28 años, 30 y tantos, pero a nivel salud quizás estés pasando los 40 y tantos, llegando a los 50 y tantos en tu nivel de vida. Eso es algo que preocupa para esto. Mencionan, por ejemplo, que la gente rural del campo quizás ahorita no le vaya a pasar nada, pero finalmente lo va a llegar a adquirir. Eso es un hecho, eso es algo que no se puede evitar. Entonces, pues bueno, hay bloqueos que van a ser difíciles de mantener a menos de que los gobiernos puedan proporcionar una red de seguridad generosa, porque las empresas necesitan crédito para evitar despedir a la gente. En México están haciendo algo que a mí me parece, vaya, no puedes ponerte nada más de un lado, ¿no? Sino que el gobierno le dice a las empresas, bueno, no puedes despedir a tus empleados y tienes que pagarles absolutamente entero, ¿no? Dices, como empleado, como gente de a pie, oye, qué bueno, qué buena onda del gobierno, pero te pones en el lugar de los empresarios que van a estar durante un mes cerrados, sin actividad. Gran parte, el 99.999% de ellos, es posible que no tenga siquiera los ahorros para pagar la nómina o la renta. Esto es terrible. Entonces aquí es lo que dicen, que se necesita de una seguridad generosa. Las empresas van a necesitar crédito para evitar esto. Los trabajadores informales van a necesitar efectivo para que sean apoyados. ¿Por qué? Porque pues esta gente tiene que comer, esta gente tiene que hacer su día a día. ¿Y de dónde, no? O sea, desafortunadamente los países pobres no tienen el músculo financiero para proporcionar este tipo de cosas. Por mucho que digan todos los presidentes, ¿se tiene el dinero? No lo tienen. No tienen el crédito. Entonces es importante analizar esto. Y este virus simplemente lo ha hecho aún más difícil ante situaciones económicas que de por sí siempre han vivido en la crisis. Se han colapsado, por ejemplo, la demanda de los productos básicos de los que dependen muchos mercados emergentes, desde el petróleo crudo, que está a casi $10 el barril. Vaya, te sale más caro comprar agua embotellada a ese nivel que el petróleo. Entonces no es negocio. Incluso otras cosas pues que quizás no son de primera necesidad, como las flores frescas, que es lo que aquí mencionan. Es una situación verdaderamente preocupante para la economía. Y bueno, el turismo, ¿no? Se ha derrumbado absolutamente en todos los países del planeta, pero hay que ver cuál es la cantidad ocupacional o cuánto representa para la gente. En México pues es mucho. Nadie quiere visitar, por ejemplo, el Masai Mara, el Machu Picchu en estos momentos porque todo el mundo está en sus casas por órdenes gubernamentales o situaciones adversas a esto. No hay ni el dinero para salir, ni viajar, ni el gusto, no, o sea, es imposible.
Los inversionistas extranjeros han sacado 83,000 millones de los mercados emergentes desde el comienzo de la crisis, que es la mayor salida de capital jamás registrada, según el Instituto de Finanzas Internacionales, que es un grupo comercial. Las remesas, generalmente una red de seguridad en tiempos difíciles, van a caer a medida que los migrantes en los países ricos pierdan sus empleos. Es lo que yo les había comentado la semana pasada, ¿no? En este en vivo, que les decía, es que ¿sabes qué se viene también? Pues que gran parte de los inmigrantes, gran parte de la gente que México ha tenido que mandar, ¿no? Por muchas situaciones, principalmente la económica, pues no les va a quedar otra más que regresar, porque no van a tener empleos allá y las medidas de seguridad van a aumentar, y a esta gente pues regrésenla, ¿no? O sea, y las remesas, o sea, vean todo lo que se viene. Hay muchos países pobres y de ingresos medios que enfrentan una crisis de balanza de pagos y un colapso en los ingresos del gobierno. ¿Qué es la balanza de pagos? Es decir, cuánto vendes, cuánto compras. Entonces, algo negativo, hablando económicamente, es que estés comprando más de lo que estés ingresando, ¿no? O sea, estoy comprándole mucho al mundo y casi no le vendo nada, ¿no? Entonces te estás endeudando. Muchos de esos países, por ejemplo México, ¿no? Que más del 50% de los alimentos que consumimos, según datos de la FAO, pues son importados, ¿no? Eso impacta mucho cuando dices, necesito un tipo de cambio pues que sea estable, porque si no, generalizadamente los precios de la canasta básica van a tener que aumentar. Esto no lo podemos permitir, y bueno, aquí está este resultado, ¿no? Ahora a lo que nos vamos a estar enfrentando. Y es que, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos van a necesitar aumentar sus gastos en importaciones relacionadas con la salud, para reducir el número de pues gente que no va a estar con nosotros. En cuanto a situaciones de bienestar, para que los trabajadores puedan aislarse sin quedarse sin miedo, pues tienen que aumentar el gasto. Entonces, ¿de dónde va a salir todo esto? Mientras que los gobiernos de los países ricos pueden endeudarse a bajo precio ante cualquier crisis, a medida que las inversiones siguen girando o se siguen yendo hacia la seguridad, que son de los países pobres, se van a los países ricos. Entonces, pues dices, bueno, no hay tanto problema, siguen llegando los capitales, se siguen repatriando, pues te prestamos, síguete endeudando, pero sabemos que con el tiempo vas a pagar, porque pues ustedes son los ganones, los que limpian, los que hacen esto, el tercer mundo. Pues bueno, a ellos sí es un riesgo prestarles. Es algo así como lo de Banco Azteca, ¿no? De Salinas Pliego, que sí da créditos a la gente de escasos recursos, pero a tasas de intereses que realmente son una grosería. Eso es esa situación que se repite, o sea, así como es arriba es abajo. Entonces aquí se van a disparar los endeudamientos de los países pobres. El intercambio entre salvar vidas o salvar medios de vida es insoportable. La preocupación, como dice Imran Khan, primer ministro de Pakistán, es que si se cierran las ciudades, salvarán quizás a la gente que tiene este virus, en casos extremos, ¿no? Pero van muchos o gran mayoría a estar con hambre, o sea, y ya no van a estar aquí. Lejos de ayudar, muchos países en mejores condiciones han tomado un giro nacionalista. Algunos lugares, como la Unión Europea, pues están restringiendo las exportaciones de botiquines. Esto va en contra de muchos de los valores que profesan este tipo de países, porque ¿cómo vas a interferir en el capital? No, o sea, los gobiernos no tienen que interferir. Bueno, están negándole a muchos países a que vendan sus kits médicos. Países como Kazajistán están frenando las exportaciones de alimentos que no escasean de momento. Rusia está incluso ya puso un baneo a cualquier exportación de granos. Si el comercio global llega a agotarse, el año económico va a ser mucho mayor, o sea, el daño económico, disculpen, o sea, va a ser más fuerte de lo que representará esto. Y para los países pobres que dependen de alimentos importados, pues ya, dado que aún se desconoce mucho acerca de esto, el virus, cualquier respuesta puede basarse en información imperfecta. O sea, las fake news están a la orden del día. Hay algunas cosas que son urgentes y obvias. Los gobiernos de los países pobres, como el de otros lugares, deben de proporcionar a las personas información oportuna, precisa, por cualquier medio práctico.
sin encubrimientos, sin cierres de internet, sin arrestos de aquellos que comparten las noticias que no son deseadas. Y vaya, es lo que está haciendo el gobierno de México, es lo que les decía, ¿no? Prácticamente todos estos pasos que se recomiendan, pues muchos gobiernos los están adoptando, porque en el momento en el que el pueblo, en que la gente perciba que hay esto, ¿no? Uy, ya estás encarcelando a todos los borolabots, estás a la disidencia y demás, se pueden salir las cosas de control. Aquí, por ejemplo, uno de sus últimos apartados de este artículo, pues es que dice: son tiempos de ser generoso. No porque seas bueno como tal, ¿no? Porque aquí el mundo, el primer mundo, va a empezar a ayudar a los pobres de manera rápida y copiosa, porque según los informes está listo para desplegarse la capacidad de préstamo de $1 billón por parte de varios organismos como el Fondo Monetario Internacional. Se puede necesitar muchísimo más. Cuando el The Economist fue a la prensa, el G20 estaba a punto de establecer un plan. Debería de ser generoso. Algunas de estas vastas ollas de rescate del mundo rico deberían de usarse para amortiguar lo que se viene para el sur del planeta, ¿no? Que para ellos el norte pues es la zona rica, es el centro, y la periferia pues los países en vías de desarrollo. China está ganando muchísima influencia con las entregas de equipos médicos de alto perfil. ¿Qué pasó aquí en México? Nos acaban de regalar más de 50,000 pruebas para esto. Nos han dado equipo médico, nos han vendido a buenos precios los respiradores. Entonces váyanse dando cuenta, o sea, los países pobres van a recordar quién les ayudó. A medida que se muestren campañas anteriores en contra de la malaria, del VIH, se van a necesitar un esfuerzo global coordinado para hacer retroceder a esto que estamos viviendo. Porque es demasiado tarde para evitar una gran cantidad de gente que no va a estar con nosotros, pero no demasiado tarde para evitar lo peor. Y a los países ricos les interesa pensar globalmente y localmente. Si se deja que este virus asole el mundo emergente, pues pronto se extenderá de nuevo a los países ricos. Muy importante lo que decía, ¿no? El tercer mundo se va a acordar quién le ayudó. Entonces, imagínense a todos estos que se están peleando al planeta, que terminen viendo como los buenos a los chinos, ¿no? Entonces, señores, espero que esto les haya interesado, porque, como les comento, son muy buenos argumentos en esta revista, pero claro, esto tiene un trasfondo y es en este sentido, ¿no? Cómo hacen ver como bondadosos los préstamos del primer mundo, es decir, con los préstamos del Fondo Monetario Internacional, cuando todos sabemos de qué trata todo esto, que es, ¿sabes qué? Entrégame tu soberanía, aceptas mis recetas y te doy dinero, si no, a ver cómo le haces. Nadie es bueno en este mundo, nadie pues da un paso sin guarache. Y bueno, señores, se despide Pablo de su Granja Humana MX, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.